Vamos a ver cómo Dios nos va a ir guiando. De pronto se hace una serie, como les había mencionado, ya terminamos, ya dejamos de ver los temas acerca del Espíritu Santo. Y de hecho yo les dije también, bueno, que trajeran sus cascos, ¿verdad? Para recibir el día de hoy. ¿Los trajeron? ¿Sí? Bueno, espero que no nos duela, ¿verdad? No nos duela. Dice ahí, Efesios 4:1, y el que apunta ahí le puede poner como título a esta enseñanza: andad como es digno de la vocación. Dice ahí, 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué les parece? Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Señor, bendícenos este día con tu palabra. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Humíllanos, Padre. Humíllanos, Señor. Queremos aprender más de ti. Queremos saber cómo andar, como es digno, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre. Guíanos, Padre mío, esta tarde con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, con tu verdad. Y que solamente tu verdad sea la que prevalezca, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vemos que Pablo ciertamente dice ahí, o más bien preso, él estaba en Roma cuando se hallaba escribiendo esta carta. ¿Para quién? Para la iglesia de Éfeso. Él mismo había pastoreado en su tercer viaje misionero a esta iglesia, a este remanente, a este cuerpo, a esta congregación. Después de esto, después de ese viaje que tuvo Pablo, Timoteo quedó al frente de la congregación. A pesar de que Pablo en su último viaje, en ese tercer viaje que hizo hacia Éfeso, bueno, la dejó más firme de lo que estaba, ¿verdad? Pero aún así, después de que dejó Pablo con sus enseñanzas, con la guianza del Espíritu Santo, indiscutiblemente, pues la dejó firme a esta iglesia. Vemos cómo hace un énfasis en este versículo. Dice ahí, os ruego. Le está diciendo a la iglesia, le está pidiendo a la iglesia, con un énfasis, con un ruego, con un clamor. Esa palabra griega es el vocablo parakaleo y significa llamar cerca, significa invitar, convocar, pero a la vez también significa alentar, animar y rogar. Así es que fíjense lo que tal vez Pablo les quiso dar a entender con esas dos palabras. Os ruego, os invito, os animo, os aliento. Así es que, amados de Dios, así como Pablo les invita a esta iglesia, los alienta, los anima y les ruega, así yo les pido esta tarde que pongamos atención a esta enseñanza que vamos a ver. ¿Y cuál es? Andad como es digno de la vocación. ¿Para quién es esto? Bueno, pues esto era para los efesios, para nosotros no es. ¿Quién dice que no? Así es que, ¿para quién es? Pues para todos nosotros. Nadie queda exento. ¿De qué? De andar como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Cómo es digno? O más bien, ¿cuál es nuestra vocación a la cual hemos sido llamados? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Ser dignos de esa vocación? Bueno, pues yo lo pude resumir así. Y esto lo vamos a repetir varias veces, es que por ahí lo vamos, dice. ¿Cómo es digno de nuestra vocación? Es vivir y llevar una vida agradable a Dios. Repita después de mí. Vivir y llevar
una vida agradable a Dios. Y hay un ejemplo bíblico de esta vocación. Esa palabra vocación también en el original habla de llamamiento, por la cual hemos sido llamados. Pablo nos los muestra en este mismo capítulo, en esta misma carta, Efesios 5:2, denle vuelta ahí. Efesios 5:2. ¿Cuál es esa vocación? ¿O cómo debemos andar? Dice ahí, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amados, si Dios ha puesto, Dios Padre ha dado junto con el Hijo todo, en referencia a que Dios Padre dio a su único Hijo y el Hijo dio su vida, toda su sangre fue derramada en esa cruz. Él todo lo soportó, permitiendo, repito, que toda su sangre fuera derramada para redención de nuestros pecados. Era necesario para que pudiéramos tener paz, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, tal y como lo enseña Primera de Juan, capítulo 2. Acompáñenme por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de ¿quién? ¿De quién? Todo el mundo. Y luego dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Entonces podríamos decir, ¿cuál es nuestra vocación? Vivir y llevar una vida agradable a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Ahora, yo sé que no todos conocen al Padre ni al Hijo como dice la Escritura. No todos. Estoy hablando de los de afuera, ¿verdad? Muchos de los de afuera tienen un concepto de Dios que no es bíblico. Las religiones tienen un concepto de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y desafortunadamente, si fuera su Dios el único, no deberían de tener otras cosas, imágenes, no deberían de tener nada a la cual pudieran pedirle o un mediador, ¿no? Solamente Jesucristo, el único. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? ¿Verdad? Y que Él es igual que el Padre. ¿Sí o no? Entonces, si vemos que los de afuera no conocen al Padre ni al Hijo, como dice la Escritura, por X razones, bueno, a esos los voy a hacer a un lado. Esta tarde quiero referirme a cada uno de nosotros, a los que ya debemos supuestamente de conocer al Padre. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen al Padre? Y nos pide también la palabra, si conocemos al Padre debemos andar en una manera. ¿Cuál
es esa manera. Versículo 4 nos dice, ahí mismo en Juan 2:4, dice, el que dice, yo le conozco. ¿Cuántos dicen que le conocen? ¿Cuántos dicen, yo le conozco? Amén, gracias a Dios. ¿Cuántos? ¿Nadie más? Amén. Amén. Y como que con miedo. ¿Quién conoce al Padre? Amén. Gracias a Dios. Bueno, ¿y qué dice? Y no guarda sus mandamientos. ¿El tal es qué? Mentiroso. ¿Trajeron sus cascos? Por ahí tengo varios. No. ¿Cuántos dijimos que lo conocemos? Creo que todos, ¿sí o no? ¿Alguien quedó exento? Ni los de Efesios, ¿verdad? Que ya pasaron la mejor vida. Y dice ahí, y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y luego dice, y la verdad no está en él. Amados, esto es serio. Esto es severo. No podemos estar jugando con la verdad. No podemos. Si le amamos, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Andando como es digno de ¿qué? De nuestra vocación. Por eso yo les recuerdo, hermanos, yo les ruego que andemos en amor como Cristo nos ha amado. Esa es nuestra verdadera vocación. Si Dios nos ha dado potestad, fíjense, en Juan nos dice, no lo busquen, ahorita se me vino a la mente, Juan 1 dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, imagínense que pues por allá el rey o la reina de Inglaterra diga, pues ¿sabes qué? Voy a adoptar a alguien. Y de repente digan, bueno, a ti, como persona o a mí, pues digas a mí. ¿Cómo vamos a andar? Creo que hasta nos ponemos como pavorreales, ¿verdad? Nos pondríamos. Bueno, muchos dicen que no, pero que fuera cierto. Creo que, pues para empezar, ellos nos enseñarían otras cosas. Andar como es digno de esa vocación, ¿sí o no? Para empezar nos dijeran, ¿sabes qué? Quítate esas garras tal vez, ¿verdad? Ok, sí, pues sí. Bueno, ya no hables, nos empezarían, ¿sí o no? Bueno. Así es que si Dios nos ha llamado hijos de Dios, del Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ¿cómo debemos andar? Versículo 5 de Juan 2 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuántos saben que están en Cristo? 3, 4 supieron. ¿Por qué sabemos que estamos en Cristo? Ahí dice, porque el que guarda su palabra. ¿Cuántos han guardado su palabra el día de hoy? Una. Ay, ay, ay. Versículo 6 dice ahí, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, esto es algo serio. Yo le pido a Dios que nos hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, que reflexionemos en estas palabras. ¿Cómo hemos andado con el esposo, con la esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Cómo hemos andado? Como esposa, ¿cómo he andado? ¿Agradando a mi esposo en todo? Como dice la Escritura. ¿Así lo han hecho, mujeres? Ni un amén, un amén, un amén.
Una dijo que sí. Porque si no, dice, si no lo has hecho, si no guardas su palabra, dice, el tal es que mentiroso. Y la verdad no está. Qué duro, ¿verdad? ¿Sí o no es duro? Ahora, esposos, hemos tratado a nuestras esposas, por lo menos este día, como vaso más frágil. Ahí sí ya, ni un amén. Más bien se agachan. Un amén. Fíjense, ¿cuántos estamos? No, parece a lo mejor de risa. Sí, pero ¿cuántos estamos? Un amén. Si estamos verdaderamente en Cristo, tenemos que guardar sus mandamientos y andar como Él anduvo. Bueno, pero es que Jesús no era esposa o no tuvo, pues, no, ¿cómo no? Él siempre se sometió al Padre, ¿sí o no? Los que estamos estudiando los viernes, en todo se sometió al Padre. Él nunca dijo, yo voy a hacer esto por mi propia cuenta, así como acostumbran las mujeres a veces. Digo, las mujeres de otra congregación, porque aquí no creo que pase, ¿verdad? Sujetas a sus maridos, ¿sí o no? Así dice la Escritura. Efesios 5, después de ahí lo vamos a ver. Ajá. Siendo sinceros, amados, ¿cuántos anduvimos por lo menos lo que va del mes? Como Cristo anduvo. Ahora, hablo de los matrimonios porque es lo más cercano. Es lo primero que tenemos, porque ¿de qué sirve que yo ande allá, pues bien, afuera, con todo el mundo bien, así como, ¿verdad? Como la Madre Teresa de Calcuta, o como San Martín de Porras, ¿cómo se llama? De Porras, ¿cómo es que? Como ese, pues, ¿verdad? Pero en la casa, llegamos todos furiosos del trabajo. Oye, ¿cómo no hiciste esto? Oye, ¿por qué gastaste esto? Bueno, pues a veces ciertamente porque las mujeres no son prudentes. Pero pues también dice, tratarlas como vaso más frágil. Con sabiduría, dice ahí la palabra. ¿Sí o no dice? ¿Cuántos, o más bien, cuántos anduvimos como Él anduvo? Pues ya ni siquiera todo el mes. Bueno, la semana esta que pasó, que ya está por acabarse. O por lo menos el día de hoy. No, pues. Muchos de nosotros seguimos andando en nuestros deleites carnales, en nuestros propios criterios, haciendo y viviendo nuestra propia forma de andar en el Señor. No siendo dignos ni siquiera ser llamados cristianos. Ni por lo menos cristianos. ¿Qué religión? Pues cristiano. Pues ya para ahí que caigan. Ni dignos de ser eso. Porque muchos de nosotros no guardamos la palabra como dice la Escritura. Todavía seguimos muchos andando en la vanidad de nuestra carne. Andando, dicen, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Acompáñenme a Primera de Pedro 4:3, por favor. Síganme ahí en su versión, yo voy a leer esta otra versión. Primera de Pedro 4:3. Dice ahí, síganme en su versión, yo estoy leyendo otra versión para que no digan que... Dice, ustedes ya han vivido suficiente como personas que no creen en Dios. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bueno, a lo mejor no pudieron vivir como personas que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque desde pequeños les sembraron el temor a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces no pudieron tal vez a lo mejor darle rienda suelta tanto como el que no cree en Dios. Pero eso no los hizo, por haber nacido en un hogar cristiano, no los hace cristianos. Y una vez se los digo, ¿sí? O sea que no, sáquense eso de la cabeza. Dice, bueno, ya anduvieron suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Aquellos que no nacimos en hogar cristiano, bueno, ya anduvimos, ¿sí? Cometían, dice ahí, pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Los que nacieron en hogar cristiano, a lo mejor tal vez alguna vez hicieron algún mal, porque tuvieron que nacer de nuevo. Si es que son de Jesucristo ahorita. Si no han nacido de nuevo, discúlpenme, hay una mala noticia. Tienen que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Ni Nicodemo, que venía de la ley, que era escriba, maestro de la ley, sabía que era nacer de nuevo. Fíjense. Dice, oye, tú eres maestro y no sabes. ¿Cómo? Nicodemo, oye, no inventes. Ahora, bueno, tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Pero entonces, antes de nacer de nuevo, a lo mejor cometimos algún mal o algunos males, ¿sí o no? El que dice que no va a mentir, dice, ¿hace mentiroso a quién? A Dios. Bueno, así es que también entonces ya eso va para nosotros. Digo, que nadie quedó exento, ¿verdad? Dice ahí, se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban ídolos abominables. Bueno, tal vez no todas esas cosas, a lo mejor sí, unos todos, todas esas cosas. Y más a lo mejor. Pero por lo menos, el que se quiera hacer así, pues yo no tanto. Pues yo nada más me emborrachaba, ¿verdad? O bueno, de vez en cuando me iba a la parranda. No en orgías. Otros tal vez sí. Nadie sabe. Nadie conoce nuestro pasado. ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios. Pero algunos adoraban a ídolos abominables. ¿Qué son los ídolos? Un ídolo es todo aquello que se antepone hacia Dios. Puede ser tu teléfono, los videojuegos, la televisión, tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tu perro, tu carro, lo que tú quieras. El dinero. Todo lo que te impide o que se opone a venir a darle a Dios como se merece. Eso es una idolatría. Así es que bueno, pues a lo mejor pues a veces pasamos más tiempo, ¿verdad?, en esas redes sociales que en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Bueno. Les voy a dar unas referencias un poquito más detalladas, por lo menos, de este versículo de Pedro. En su versión dice ahí lascivias. Esa palabra lascivias habla de libertinaje sexual. A veces también incluyen otros vicios. Déjenme decirle, y esto entra para nosotros, varones, por lo regular, ¿verdad? La lascivia es un pecado destructivo. Va muy lento, déjenme decirles, va así, despacito. A veces no nos damos cuenta cuando está ahí. Ya el pecado es como ese cáncer maligno que está ahí y que siempre estuvo y que siempre ha estado. De repente, hasta que somos hospitalizados, uno se da cuenta, ¿sabes qué? Es que tenías un cáncer. Y ya lo detectamos ya bien tarde. De la misma manera, la lascivia es como un cáncer.
A veces es bien difícil de detectarlo. Y de igual manera, hasta que llegamos al hospital. Gracias a Dios, ha puesto hospitales espirituales, así como este, donde se habla y se da el remedio de la enfermedad, del padecimiento. ¿Sí o no? Por eso es necesario que se hable la palabra de Dios, porque hay un Proverbios que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina, dice, tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Las palabras. Fíjense, ¿cuál es nuestra mejor medicina? ¿Nuestro mejor remedio? La palabra de Dios. Dios es el mejor, o más bien es el que sabe mejor en qué estamos fallando, cada uno de nosotros. Y bueno, me refería a los hombres, pero también esto tampoco quedan exentas las mujeres. El pecado de lascivia también hay en mujeres, déjenme decirles, ¿verdad? Este pecado domina, controla la mente de la persona, la debilita espiritualmente. Caen abatidos, caen languidos, y muchos de ellos terminan fatigados, no hallando el verdadero valor de seguir caminando y peleando la buena batalla de la fe. Fíjense, ¿hasta dónde nos puede orillar estas cosas? Decir: no, pues ya no, ya para qué voy a leer. ¿Ya qué voy a hacer? No. Fíjense. Y nos empezamos a apartar. Y apartar. Y apartar. Ciertamente los creyentes que andan en este pecado llegan al punto de no someterse más al señorío de Jesucristo. Y vuelven a caer sometiéndose al señorío de su carne. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que su deseo quiere, lo que la lascivia le está llevando a hacer, pensar. De repente ve a una muchacha o ve a un muchacho, en el caso de las mujeres, porque pues no sería otra cosa, ¿verdad? Cuando se ve a la muchacha o al muchacho, entra ese deseo, ese engaño. Tristemente la lascivia ha llevado y sigue llevando a los hombres y mujeres del mundo, hasta los de allá afuera, a una perdición eterna. Fíjense, a una perdición eterna. Muchos hijos e hijas de Dios posiblemente podrían o están o ya han caído en esto y ni siquiera a lo mejor nos hemos dado cuenta. Fíjense. Por eso yo les decía la vez pasada, cuando estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo nos va a empezar a hablar de esos pecados secretos que tenemos, que ni siquiera tu perro que no habla, ¿verdad?, lo sabe. Tristemente esto puede llevarlos a una destrucción total, tanto como su persona como su familia. Y he visto, más bien estuve leyendo cómo ministros completamente dañando a sus ministerios, a todo el ministerio, porque andaban en este pecado. Fíjense. Y si hay, nadie queda exento, ni yo tampoco. ¿Ah? Por eso si tienen un casco más, préstemelo.
Concupiscencias, otra palabra que utiliza Pedro. Aunque ya hemos hablado de esto con anterioridad, vamos a recordar un poco más con una definición más detallada. Concupiscencia es ese deseo, pasión o codicia específicamente por lo prohibido. ¿Sí o no? En otras palabras, es ese deseo del alma que siente que por lo menos nos pueda llevar a sentir una satisfacción carnal. Esa concupiscencia es que yo, si yo quiero, es que es algo tan deseoso, tan apasionado estoy, quiero eso, que cuando yo sé que cuando lo tenga, mi carne se va a sentir satisfecha. Eso es concupiscencia. Igual vamos a lo mismo, puede ser algo material, puede también ser algo más fuerte. Y ahí entra la lascivia. Si uno anda en lascivia y uno anda en sus concupiscencias, quítate de ahí. Como hijos e hijas de Dios, no debemos dejarnos llevar por esos deseos o pasiones hacia los bienes, hacia las cosas de este mundo, hacia las pasiones y deseos desenfrenados. No, amados. ¿Acaso Cristo anduvo así? No. Cualquier aspecto referente a satisfacer los deseos de la carne o cosas semejantes, amados, Dios lo aborrece también. Por ejemplo, si Dios nos dice no robes, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué roba uno? Porque le gusta lo que está viendo, ¿verdad? Bueno, yo he visto ahorita, no, pues gracias a Dios no se ha levantado ningún, ¿verdad? Pero hay iglesias donde están adorando y ya le volaron la cartera, la bolsa. Sí, no se crean, sí, es verdad. Uno dice, ay, ¿cómo? Y ahorita se voltean, ay, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la mía? ¿Verdad? No, gracias a Dios. No, pero sí, no se crean. Si Dios nos prohíbe que no robemos, ¿qué voy a hacer? Darle rienda suelta a ese que veo, es que está también más chido que el mío, ¿verdad? Tienes el iPhone 1 y ya salió el 6 y ya se lo cambian por el 6. Otro es, bueno. También si Dios nos dice que no demos falso testimonio del prójimo, ¿qué tenemos que hacer? Ir y estar, mira, fíjate que levantando falso testimonio, ahí chismoseando. ¿Qué tenemos que hacer? Así anduvo Jesucristo. Mira, Pedro, fíjate lo que hizo Juan el otro día. Mira, ven, no le digas nada, pero ven. Imagínense, así anduvo. No, ¿verdad? Esto por lo regular va a las mujeres, pero también nosotros como hombres, a veces somos hasta más que ellas. También se nos prohíbe codiciar a la mujer que no es nuestra. Otra vez, hombres. O el hombre ajeno en el caso de las mujeres. Se prohíbe codiciar. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Padre mío, guardar tu palabra. Señor, enséñame, cambia mi corazón, Padre mío. Líbrame de esos pensamientos. Señor, yo quiero vivir como es digno de la vocación con la cual tú me has llamado. Eso es, fíjense. Y Dios es poderoso, es fuerte para cambiar esas cosas. A sus hijos, fíjense, a sus hijos. Él está pendiente, dice ahí en Job.
Dice, sus ojos están sobre los justos. ¿Verdad? Aleluya, gracias a Dios. También si se nos prohíbe el fraude, la estafa, ¿qué tenemos que hacer? Ciertamente, evitarlo, ¿sí o no? Si podemos ver ahí de repente en el trabajo o en la familia que de repente quieren ahí pues desfalcar o un fraude, ¿sabes qué? Pues bueno, si no dices nada, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Te vuelves qué? ¿Cómplice? Exacto. Fíjense hasta dónde estamos tocando. Porque son cosas que uno dice, pues de repente se enteran, hacen el fraude, se enteran de que supiste, de que sabías tú y dicen, no, pues ese es cristiano, fíjense. Ay, ay, ay. ¿Y a quién van a vituperar? ¿A ti o a Cristo? A Cristo. Dicen, no, y por eso mejor ni voy a tu iglesia, no me invites. Si también se nos prohíbe murmurar, se nos prohíbe contender, pleitos, que no andemos en pleitos, en contiendas, en vanaglorias. Bueno, pues como esposos, bueno, pues de repente sí, ¿verdad? Se merecen, ¿no? No, no es cierto. No, ¿cómo que no? No, claro que no. No, al contrario, si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice? 1 Corintios 13. ¿Qué dice ahí? El amor, ¿qué dice? Todo lo perdona, todo lo sufre, ¿sí o no? ¿Y eso cómo? Solamente el amor de Cristo. Y si Cristo no está viviendo en ti, pues ¿cómo? Pues con razón lo descuentas o lo descuentas ahí con el sartén. Por eso llega la contienda. Pleitos, griterías, dice ahí, maledicencias también. Más adelante en Efesios lo vamos a ir viendo, no hoy. El amor del dinero. Ahorita estoy tocando temas en general, pero si Dios quiere vamos a irlos viendo más a detalle conforme nos vaya dando el tiempo Dios. ¿Qué hay de codiciar las riquezas? Ay, no, pues sí, es que repito, esa codicia, ese, yo quiero tener más, y quiero tener más, y quiero tener más, y quiero tener más. Bueno, sí, ¿quieres tener más? ¿Riquezas? Bueno, pues estás atesorando riquezas donde la orilla, ahí la polilla, ahí corrompen las cosas. Dice, no hagas tesoros en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Busca esas recompensas. ¿Cómo podemos ser recompensados? Andando como Cristo anduvo. ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Cómo anduvo Jesucristo? En todo momento se sometió a la palabra de Dios, a su voluntad. Inclusive el viernes leíamos, Él estaba, dice, mi alma está... Jesucristo en ese tiempo cuando estaba orando, pidiéndole a los discípulos, ándale, vamos, oren conmigo. Y esto de ahí todo roncando. Y Él estaba, dice, su alma estaba bien dolida, estaba entristecido, estaba, pues ¿cómo no? Sabía, ¿cómo no? Pero aún así le pidió al Padre, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino lo que tú dices, Señor, sino lo que tú mandes, Padre. Fíjense, eso es el amor de Cristo, porque por eso fue a la cruz, sometiéndose a la voluntad del Padre. Fíjense. Pero nosotros sí, ¿verdad? Andamos por aquí, repito, ni dignos de la vocación que por lo menos quieren. No. A mí me preguntan qué religión eres. La verdad les digo, yo no soy ninguna religión. Yo creo en Jesucristo. Y quiero hacer lo que dice su palabra. No sé cómo me vas a llamar. ¿Cómo me vas a llamar tú? ¿Cristiano? Soy cristiano. ¿Testigo de Jehová? Gracias a Dios soy testigo de Jehová. No como los que se tocan la puerta,
Esos son testigos sin Jehová. ¿Ah? No me digas mormón tampoco, porque pues ahí sí ya no, ¿verdad? ¿Qué otra palabra utiliza Pedro ahí? Orgías, ese desenfreno, esa palabra habla de darnos rienda suelta. Y pues ya nuestra mente ya sabe hacia dónde, no es necesario. Disipaciones. Esta palabra que utiliza Pablo habla de una conducta de una persona que se entrega por completo a las diversiones o placeres. Fíjense. Ay, pues es que preferible yo, pues es que mejor vámonos a las diversiones, vámonos mejor. En vez de ir y discipularte. Ahora, pongamos todo en una balanza, porque pues también, no, pues ya no voy a ir, ya no voy a decir, no, pongamos todo en una balanza, como dice la palabra. Pero realmente, precisamente la palabra nos da ese equilibrio. Así es que, por lo menos estas cosas no son dignas de andar como hemos sido llamados. Estas cosas, entre otras, que son mencionadas referentes o con referencia hacia los deseos pecaminosos, hacia los deseos carnales, la palabra nos dice que nunca, jamás nos van a llevar a andar como es digno de esa ocasión. Jamás. Si tú crees que haciendo riquezas, queriendo, te equivocas. Si tú crees que trabajando horas extras así, ya para qué, pues, y poniendo a un lado la familia, poniendo a un lado a la esposa, poniendo a un lado a Dios. Fíjense, ¿eso será digno de ser llamado cristiano? ¿Sí? No, ¿verdad? Todos, por lo menos todos, hablo de hasta el hombre natural, tienen una noción de lo que Dios le gusta o no le gusta. Todos. El hombre natural lleva una ley escrita en sus corazones porque Dios les ha dado esa conciencia para que no tengan excusa. Fíjense, hablo de los hombres naturales. ¿Cuánto más aún el hombre que debe de ser espiritual? El hombre que ya conoce de la palabra, pero sigue teniendo la tendencia de hacer y complacer a su carne. ¿Estará bien? Yo entiendo, vivimos en un cuerpo carnal. Sí, lo entiendo. Pero por eso Dios nos exhorta, nos llama nuevamente. Andad como es dignos de la vocación. Cuidarnos de esas cosas, de esos apetitos. Porque a la larga, ciertamente, no nos llevarán a nada bueno. A ningún lugar. Sino vendrá ruina repentina a nuestras vidas. En Efesios 4 dice: amados, la concupiscencia y los deseos carnales no se rigen por el razonamiento solamente, sino por el instintivo y la sensación que le causa placer momentáneo. No lo busquen, yo estoy leyendo otra versión. Repito, al vivir así, se considera a la persona como egoísta, que en la mayoría de esas veces es afectado. Fíjense, una persona que vive así, en lascivias, en todas esas malas situaciones, la palabra nos dice que es un egoísta.
¿Por qué? Porque nada más está viviendo para su yo. Yo quiero ser satisfecho. Yo quiero que mi esposa me dé. Yo quiero que me hagan. Yo quiero sentirme. Yo quiero esto. Yo quiero. Es una persona egoísta. Tristemente, a veces cuando esto se vive, no considera las consecuencias de sus actos impensados. Ahora sí, ahí en Efesios 4:17 y 18 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En esta otra versión, estos mismos versículos dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor, les dice Pablo. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por sus pensamientos inútiles. El que se deja llevar por sus concupiscencias, por su carne, dice que son pensamientos que inútiles, la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? ¿Qué significa vanidad? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué significa vanidad? ¿Perdón? No. Es algo inútil, algo que no sirve. Versículo 18, estoy leyendo esta otra versión. Son ignorantes, dice ahí, y no entienden. Se niegan a escuchar por la dureza de su corazón. Fíjense, andan en esas cosas porque son inútiles. Fíjense, porque no entienden. Se niegan a escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué se niegan a escuchar? Por la dureza de su corazón. Porque quieren vivir ellos. Quieren disfrutar el momento ellos. Por eso dice: están alejados de la vida que viene de Dios. Esos ciertamente no son dignos de ¿qué? De la vocación. La historia nos revela que cuando el hombre o la mujer tiene una conducta que no es agradable a Dios, destruye su vida, destruye su familia, destruye todas las cosas que alrededor en él hay. Muchas veces muere, inclusive caído en sus delitos. Pero él se llamaba cristiano. Y por eso se cumple la palabra. Cuando dice: el alma que pecare, esa alma que morirá. Ciertamente dice: bueno, pues todos vamos a morir. Sí, todos vamos a morir. Bueno, pero va a venir el día que ya vamos, más bien que no vamos a morir eternamente. Que vas a vivir eternamente o allá o en la presencia de Dios. Ese día ya no va a haber más oportunidades, Aquí es el momento de las oportunidades. No desaprovechemos ese momento, porque si no, tormento, dolor, sufrimiento eterno. Porque esto es lo que estamos hablando, no nos garantiza que vamos ya a ser salvos. ¿Qué nos garantiza que vamos a ser salvos? Si guardamos su palabra. Dice: el amor de Cristo se ha perfeccionado
¿Sí o no? Lo leímos. Al contrario, Hebreos 10, no lo busquen, ya para irnos casi al final. 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjense, voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que no son dignos de ser llamados hijos de Dios, a los que no anduvieron como anduvo Jesucristo. Fíjense, si esto no les da miedo, bueno, pues vendrá el día. Digo, el que ande en sus... Le pido a Dios que no sea así. Por eso nos dice nuevamente su palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. Mateo 22, no lo busquen, 34 dice: y si mostramos nosotros el amor del Padre, ciertamente el Padre y el Hijo vendrán y harán morada en nosotros. En Juan nos dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Dice: el que permanece en mí y yo en él, dice que él lleva mucho fruto. Y dice: separados de mí, nada pueden hacer, nada. Por esos frutos se nos conocerán. Esos frutos nos van a marcar estando allá arriba. ¿Creíste en el Señor Jesucristo? Sí. Pero anduve como yo quise. A ver, voy a voltear, Dios te va a decir: espérame tantito, a ver, yo te dejé mi palabra inerrante. Yo te dejé un manual, un instructivo para que siguieras y anduvieras ¿como quién? Como mi hijo. ¿Te lo enseñaron, sí o no? No, pues sí. ¿Y no anduviste? Bueno, pues yo le pido ciertamente a Dios que si no andamos como debemos de andar, que venga la disciplina, que venga el azote para que veamos realmente que somos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser azotados? ¿Cuántos quieren ser disciplinados? Amén, qué bueno. ¿Por qué? Porque por esos frutos se nos conocerá. Si amamos al Padre, tenemos que dar frutos sí o sí. No hay de otra. Mostrando esos frutos dignos de arrepentimiento, andando como es digno de nuestra vocación a la que hemos sido llamados. Termino: el que dice que permanece en Cristo debe de andar como Él andó. Cierra sus ojos, por favor. Padre mío, yo te doy gracias, Señor, primeramente, porque tú hablas a tus hijos, tú nos muestras con tu verdad, Señor, cómo son las cosas. Ciertamente nosotros fallamos, ciertamente vamos a tropezar, pero tú, Señor, con tu diestra poderosa, tú nos sostendrás. Yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros tu corazón, que cambies, que cambie los nuestros, Señor.
digno de la vocación, Señor, del llamamiento al cual hemos sido llamados, Señor. Envío tu corazón, cambia el mío, Señor, pues te quiero agradar, en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Pon en mí tu corazón, pídele al Señor, cambia el mío, Señor, pues te quiero agradar, en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Yo sé, un proclamador de tu gloria. Yo sé, la extensión de tu brazo en la tierra. Yo sé, un proclamador de tu gloria. Yo sé, Señor, la extensión de tu brazo en la tierra. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsanos, Señor. Cámbianos, Señor. Ya no queremos seguir fallando, Señor. Ya no quiero vivir más para mí. Quiero vivir una vida agradable a ti, Jesucristo. Cambia nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos, Señor. Lava nuestros vestidos, Padre. Padre, tú lo entregaste todo, Señor. Diste tu vida, Padre, para limpiarnos. Pero, Señor, ciertamente caeremos, pero tu palabra dice, Señor, que tú, siendo el justo, el abogado para con el Padre, vengamos ante ti, Señor. Por eso esta tarde, Señor, si hemos fallado, si no estamos viviendo una vida agradable ante ti, Señor, yo te pido, Señor, que nos perdones, que nos dé la fuerza, Señor, para poder vencer, así como tú venciste, Señor, en la cruz, con el poder de tu Espíritu, Señor. Así, Señor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino un espíritu de dominio, Señor, de poder, de amor, por el cual podemos clamarle, Abba, Padre. Oh, Señor, y poder decir
ya has sido lavado. Solo basta lavarse las manos, Señor. Por eso venimos, Señor. Te pedimos que tú nos laves nuevamente, Señor, para no caer en esa horrenda expectación, Señor, y no seguir pecando voluntariamente, Padre. No seguir practicando más el pecado. Oh, Señor, ven tú, Señor, mora en cada uno de nosotros, porque ciertamente ya hemos visto, Señor, que con nuestras fuerzas para acercarnos a